Unicaja Banco patrocina este espacio. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Verde, ya el capítulo número 29 de este curso 25-26. Se va acabando ya esto, el viernes va a ser el último partido de la liga regular y todavía haciendo esas cuentas, ¿no? A ver si Unicaja pues, puede hacer finalmente la hombrada y meterse en ese playoff por el título. El viernes, en el partido frente a Baskonia, se decidirá pues toda esta temporada para el equipo malagueño, pues que ha tenido una temporada francamente irregular, tirando a muy regular el último tramo de temporada. Por cierto, la gente del Unicaja Mijas de Liga Challenge cumplen su palabra. Nos dijo la semana pasada el Fenol que no iban a tener una camiseta del equipo femenino, pues aquí la tenemos para nuestro particular museo, una camiseta del Liga Challenge de Unicaja que ya se está rearmando para la próxima temporada, pues intentar otra vez cuanto menos pelear ese ascenso de categoría. Muchas cosas de las que hablar en el día de hoy, porque también nos va a visitar el equipo U22, el Unicaja Laurín de la Torre, el equipo de Manolo Trujillo, que ha terminado esa primera experiencia en esa novedosa Liga U22. Seguro que nos van a contar un montón de experiencia. Vendrá Manolo, el entrenador jefe, también Adri Santiago, su segundo entrenador, y dos jugadores del equipo, Miguel Martínez y Roy. Así que tenemos hoy un programa súper interesante y, como siempre, para hablar también mucho del primer equipo, del Unicaja de Málaga. Dos temas importantes encima de la mesa: futuro de Ivonne Navarro y caso Cris Duarte, que parece que se resuelve esta misma semana. Como siempre, para hablar de todo ello, tenemos aquí a nuestro gran gurú, al gran Anicet Labodrama, que nos visita cada noche. Anicet, ¿qué tal? Muy buenas. Mucho de qué hablar, Viene muy vicenco tú hoy, Bueno, ya la temperatura va acompañando, excepto el incendio, que esperemos que todo esté bien. Seguro. Pero aquí estamos. Bienvenido, Anicet. También hoy tenemos un coach de los veteranos de la vieja escuela, pero que está al pie del cañón, también en un club que lo está haciendo francamente bien, con mucho trabajo formativo. Es el club de Puerta Oscura, y ahí está el gran Kiko Castillo, que también nos acompaña en la noche de hoy. Coach, muy Kiko, buenas ¿qué tal? noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Una alegría volver a estar con vosotros. La alegría es nuestra, y ahí tú sigues al pie del cañón, que te había perdido la pista. Digo, seguirá en el rincón donde anda la Kiko. Me han liado y estamos allí fenomenal. En Puerta Oscura, ¿no? Sí. Con un junior y un U22, precisamente. Exactamente. Buena materia prima para trabajar allí en Miraflores. Sí, sobre todo que los chicos son muy serios, son muy trabajadores, y eso es lo más importante. Si no, no se puede hacer nada. Total. Da igual que seamos buenos o malos. Kiko, bienvenido, muchas gracias. Igualmente. Gracias a Kiko, y también un hombre que le encanta el baloncesto. Lo vemos también en las tertulias de Sur. Bueno, el Sur escribe absolutamente de todo, y también de su gran pasión, que es el baloncesto. Es nuestro compañero del Diario Sur, Enrique Miranda. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Te salen las cuentas a ti? Salen ahí regular. Mira, las últimas veces que hemos venido aquí contigo siempre ha sido para hablar de cosas buenas, de finales, de títulos. Hoy me da a mí que no va a haber cosas tan positivas de las que hablar. Bueno, todo hay que hablar. Exacto. Estamos para hablar de todo. Hemos pasado de tertulia ceniza a tertulia más sincera. A ver si nos quedamos en un término un poco más intermedio. Estamos mucho más bien. Enrique, muchas gracias. Gracias, como siempre, por acompañarnos, y también a nuestro playmaker, al gran José Luis Sabatel, que también lo tenemos como cada noche repartiendo juegos. José Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con dos calculadoras. Una para el Málaga, otra para Unicaja, y echando humo. La del Málaga es más fácil, ¿eh? La del Málaga funciona mejor, va más fluida. La del Unicaja cambiando pilas. Se han cambiado las pilas. Sí, está complicado, Bueno, vamos a hablar de todo ello. De todo y más. Bueno, y por fin, por cierto, ya lo adelanto para que vayamos desembragando tranquilamente. El top 1 de la Liga CB esta temporada, por fin, es un jugador de Unicaja. Así que por lo menos vamos a endulzar un poquito el programa. Ponemos en nuestro museo esta camiseta del Liga Challenge. Venga, acompáñame, que jugamos el primer cuarto. Bueno, vamos a colgarla, ¿no, Anicet? Vamos a hacer los honores, ¿no? De colgar la camiseta. Mira, tenemos de BCL, de Unicaja, Vintage, Parque del Oeste, Guindos. Bueno, tenemos de todo ya ahí, ¿eh? Y ya tenemos también pues nuestra camiseta del equipo femenino. Tenemos que decir a los de Estepona que vayan aflojando, que vayan aflojando. Y el 3x3 de Basi, que también nos dijeron que le va a traer un balón de 3x3 y una camiseta. ¿Sabes que los tres de los jugadores que estuvieron aquí van a competir en el Mundial 3x3? Bueno, 3 con España, más Adam Baczynski, 4 jugadores los que tuvimos aquí
van a competir en las próximas semanas, pues precisamente con sus selecciones, en el caso de la española, con Joaquín Blasquez, con Diego de Blas, con Mayo, van a estar representando a España en el 3x3 y Baczyński con la selección de Polonia, ¿eh? Vaya programa de nivel, que algunos dirán, ¿estos quiénes son? Pues, programazo de nivel el que tuvimos en su día. Vamos a nuestra realidad, triste, alegre, bueno, pónganle usted el calificativo que quieran, en este caso por lo menos venimos de una victoria el sábado frente al Breogán por 101 a 83. Acuérdense que Unicaja no ganaba en Liga CB desde el pasado 25 de abril y el otro día, Kiko, por fin vimos un triunfo solvente del equipo, porque hacía mucho tiempo que no dominaba y gobernaba un partido como el que vimos el sábado. Prácticamente un mes, ¿no? El cambio un poco radical del equipo, que hasta finales de marzo, el veintitantos, que si no recuerdo mal íbamos 15-7 o algo así parecido, y bueno, como estamos ahora después de estos meses, ¿no? La verdad es que, bueno, dentro de lo malo el mejor momento, a ver si ahora el equipo vuelve a recuperar esa confianza que parecía haber perdido. Y bueno, vamos a ver si, aunque sea en extremis, podemos seguir peleando en los playoffs, ¿no? Bueno, vimos un equipo más reconocible, ¿no, Enrique, el sábado? Sí, totalmente, hombre. La rabia que da es de pensar de si son capaces de hacerlo así, porque hemos estado esta última semana con un equipo totalmente irreconocible y sin ninguna de las señas de identidad que ha hecho grande al club en las últimas temporadas. El otro día, bueno, pues te sirve un poco para reconciliarte, ¿no?, con el equipo y si es el último partido en casa, pues para que el sabor de boca no sea malo, ¿no? Pero, insisto, a mí se me queda también un poco la rabia de decir, oye, podría ya haber reaccionado un poquito antes, ¿no? Aunque claro, la varita mágica de decir cuándo se reacciona y cuándo no, pues no la tenemos ninguno. No sé si llega demasiado tarde esto, Anicet. Es parte del proceso, ¿no? Me gustaría escuchar... Sí, el problema es que el proceso ya no es noviembre, el proceso ya está terminando. Sí, exactamente. Me gustaría escuchar por parte de un entrenador como Kiko, ¿no? Es saber cómo ven el equipo, cómo ha evolucionado. Para mí es parte un poco de lo que se podía prever después de todos los éxitos que tuvo la plantilla y el Unicaja las últimas 2 temporadas, ¿no? Yo creo que era demasiado bueno, era mérito del trabajo que se hizo en el club, del trabajo que hizo el entrenador Ivonne Navarro con su staff y los jugadores que había. Y cuando se hace un cambio, siempre hay que entender o hay que asumir de que se va a pasar por algún tipo de fase de readaptación, ¿no? O de nueva construcción, que es lo que ha pasado. Y luego, pues, no podíamos contar con todas las lesiones también que ha asolado la plantilla del Unicaja. Para ir quemando un poquito las etapas que tenemos preparadas en el programa de hoy, quiero que escuchen a Ivonne Navarro, porque después de ese partido habló de muchas cosas. Tú hablabas del proceso y él decía pues, que ni antes eran tan buenos, ni antes eran tan malos y ahora son tan buenos. Empleó la palabra mierda, ahora lo van a poder ver. ¿Perdón? Sí, tal cual. ¿No era excremento? Sí, o cacota, ¿no? Pues empleó esa palabra y habló de muchas más cosas. Lo vemos y opinamos porque creo que todo lo que dijo Ivonne Navarro en esa rueda de prensa no deja indiferente a nadie. El equipo ha jugado así porque al equipo le hemos convencido de que hizo cosas bien en Burgos y de que hizo cosas bien en Murcia, porque si lo que hace en Murcia y lo que hace en Burgos es un desastre y es para matarlos, hoy perdemos. Hemos hecho cosas muy buenas en Murcia, hemos hecho cosas muy buenas en Burgos para cómo está el equipo y eso al equipo le ha podido dar la confianza de que hoy podía hacer las cosas bien. Por eso, pero no somos una mierda ni en Murcia ni en Burgos. Somos un equipo que tiene problemas y que intenta hacer las cosas bien y a veces no sale y a veces no. Y convencer al equipo que es capaz de hacer las cosas bien hoy con Breogán es lo que nos ha servido para jugar así. Estamos hablando de ganarle al Baskonia en su casa y estamos hablando de ganar al Juventud con menos 20. Es muy difícil, pero lo vamos a intentar como lo hemos intentado todo. Mira, te voy a hacer una valoración mucho más sencilla que todo eso. Bilbao Basket, que está peleando con nosotros por entrar en playoff, ha anunciado esta mañana 4 renovaciones. Breogán, que está compitiendo con nosotros por estar en playoff, ha anunciado ¿cuántas? 5. No voy a decir vosotros, y nosotros estamos hablando de que hay jugadores que tienen contrato y que van a salir y que este no va a seguir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que no ha pasado los 3 años anteriores y este año está pasando. No es vuestra responsabilidad, pero eso es lo que está pasando. No es vuestra culpa, ¿eh? Pero, ¿te das cuenta? Breogán y Bilbao. Renovaciones, hasta el 2028. Aquí estamos echando jugadores desde febrero.
Ese es el problema. Gracias. Le he dejado el tramo final que dice gracias, porque es que se levanta y ya no dio pie a que ninguno de los que estábamos presentes en esa sala de prensa le preguntáramos absolutamente nada. Si no habéis podido ver la rueda de prensa completa, Ivonne Navarro estaba como loco por soltar ese mensaje final que ustedes han podido escuchar, porque la pregunta del compañero que hemos tenido aquí muchas veces, como es Rafa Alcaraz de Radio Marca, era simplemente que le hiciera una valoración de Jonathan Barreiro, la pregunta era blanca, aséptica por completo, y sale hablando de que desde febrero se están echando a jugadores, que desde no se sabe dónde pues se estaba filtrando que se iban a cambiar a muchos jugadores. En concreto, Emilio, se están echando jugadores desde enero, desde que el club cede a Castañeda a Andorra, y en ese caso no había ni run alrededor de jugadores, es decir, fue el propio club el que tomó esa decisión. Yo creo que las palabras de Ivonne dan muestra muy fiel de este año lo que está pasando y del nerviosismo que hay y de la inestabilidad que hay en torno al equipo, que quizás nos pueda sorprender un poco más por lo que decía Nicet, de dónde veníamos, de una etapa tan buena, pero que a los que llevamos unos años en esto sabemos que, bueno, que esto pasa cada cierto tiempo, ¿no? Sí es verdad que en Ivonne, que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy tranquila, ¿no? Un tío, se le ve bastante equilibrado, bastante de pocos titulares y tal, sí me da la sensación que también le está calando algo de ese nerviosismo, ¿no? Y ese mensaje que tú dices que parecía preconcebido, ¿no? Que lo quería soltar, da muestras de eso, ¿no? Pero, Enrique, y eso nunca ayuda, ¿eh? No, Enrique, a mí lo que es, además, no solo Ivonne, todos los entrenadores, si tienen un mensaje en rueda de prensa que dar, que transmitir, ya sea al vestuario, ya sea nosotros, ya sea el aficionado, ya sea la directiva, ya sea el que ficha, ya sea el presidente, está claro que lo hacen, ¿no? O que incluso, entre comillas, ¿no? Que nadie se lo toma mal, pueden utilizar a cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación, pues para hacer llegar ese mensaje, o la pregunta que se la pongan votando y lanza el mensaje. A mí lo que sí me sorprende de esto, y Ivonne Navarro, para bueno y para malo, para mí, yo lo que trato con él y lo que veo en la rueda de prensa, que es un tipo súper transparente. Insisto, para cosas buenas y para cosas malas. Nos ha explicado absolutamente de todo. Sabemos cuando está enfadado, cuando está contento, cuando quiere decir una cosa como ha sido este caso, cuando no. Para bueno y para malo sabemos, yo creo, todos como es Ivonne Navarro, y que tenía ganas de sacar ese mensaje. También, pues estaba claro, porque la pregunta, insisto, era sobre Jonathan Barreiro. A mí lo que sí me sorprende en este caso de Ivonne Navarro, que lo que él expone es que esto es más antiguo que la competición. Pues claro que Breogán y Bilbao van a renovar a su plantilla, están por la labor de renovar esa plantilla y consolidarla, porque han hecho una temporada por encima de sus expectativas. Breogán se ha salvado hace ya varias jornadas, hasta el último partido estaba con opciones de jugar el playoff. Bilbao lleva 2 años ganando la FIBA Eurocup, está a punto de meterse en un playoff y casi dejando fuera al Unicaja. Pues claro que esos equipos van a fortificar su proyecto, van a renovar a jugadores, como sin ir más lejos hemos hecho nosotros aquí en los 3 últimos años, pero lamentablemente este año las expectativas de Unicaja, no voy a decir que se hayan quedado muy lejos las del año pasado o las del anterior, porque yo creo que casi ninguno imaginábamos que esto se podía repetir, pero sí se han quedado, por lo menos en Liga ACB y en la propia Copa del Rey, muy lejos de los mínimos que el propio Ivonne Navarro, jugadores y club, establecían. Es decir, que es normal que cuando la temporada no va bien, y pasa en todos los deportes, pues que haya ese run, que se hable del futuro de un jugador, que si se echa y se corta un jugador, como ha pasado aquí en Málaga, que se vaya a fichar a otro jugador, que un jugador esté en entredicho y que se vaya a cortar, como ha pasado con Castañeda. Es que esto es el deporte, Kiko, y es lo habitual y lo normal en el mundo del deporte profesional. No sé por qué le ha sorprendido eso a Ivonne Navarro. Bueno, yo creo que Ivonne está intentando, primero, motivar a sus jugadores y acabar lo mejor posible la temporada. Y segundo, como bien han comentado Anicet y Enrique, esto lo podríamos decir a principio de temporada y nos tacharían un poco de locos, ¿no? O sea, que se vayan Tyson Carter, Ostestowski y Cameron Taylor. Es que hemos perdido 3 jugadores muy diferenciales que son muy importantes. No hace falta solamente tener un buen equipo en el baloncesto hoy en día. Necesita jugadores muy buenos en el 1 contra 1, jugadores muy buenos a la hora de decidir, y perder esos 3 jugadores se ha intentado suplir, lógicamente, pero no se ha acertado porque Unicaja, por suerte, por desgracia, no tiene el potencial económico de un Barcelona, de un Madrid, del Valencia de este año mismo. No sé si es decir, no se ha acertado o no se ha logrado.
Porque el club lo ha intentado. Es que intentarlo se intenta, claro, pero es que es difícil con menos potencial económico. Valencia ha ido sobre seguro, nos ha quitado jugadores a nosotros. Pero ese mensaje que lanza Raibón, a mí de verdad, insisto, si llegase un recién llegado, un hombre que no sabe de dónde viene o de otra cultura completamente ajena. Pero si pues él... sí, mira, un entrenador que haya venido de Estados Unidos, que el deporte ya sabéis ahí de otra manera, a nivel de competitividad. Pues mira, lo puedo entender, pero joder, pero yo creo habrá que algo en la cultura, primero que hay en Málaga y la que tenemos. Pero yo creo que es precisamente por eso, yo creo que lo que quiere transmitir es, oye, que nosotros, como precisamente tenemos otras expectativas de estos equipos están un poquito más sentados, están un poquito más tranquilos, están renovando a los jugadores porque han conseguido una temporada relativamente brillante para ellos, y como nosotros no es la ideal, pues claro, estamos añadiendo a ese mal del equipo que no está en muy buen momento, pues esas pequeñas dudas y cosas y runrunes que al final no ayudan lógicamente al equipo. Y entonces lo que transmitiste como entrenador. Otra cosa es, digamos, lo que puedo opinar después de la grada o lo que puedo opinar técnicamente. A mí me preocupa que tengamos tan nublada la vista, porque yo estoy de acuerdo contigo, Emilio, en que Ivón es un tipo muy transparente y ya lo conocemos todos de tantos años. Entonces, esto no es una comparación ventajista que él puede sacar para... No, esto realmente él lo piensa. Él piensa que tendríamos que hacer como Bilbao, como Breogán. El tema es que ya no voy a hablar de lo que venimos, de que hemos ganado 2 Copas del Rey, de que hemos ganado no sé cuántas veces. El presupuesto del Unicaja es mucho mayor al del Bilbao y al de Breogán y al de Murcia y al de X y al de tal. Entonces, no podemos decir que estando novenos, estando con una poca posibilidad de entrar al playoff de cara a la última jornada, tengamos que... no voy a decir renovar, pero tener tranquilidad con la plantilla. O sea, estamos hablando de una plantilla con un coste bastante elevado para la posición en la que está, y no podemos ni mucho menos pedir que la situación sea benévola, que tengamos toda la seguridad de que se van a quedar los jugadores, no por nada, sino porque nos estaríamos haciendo mal a nosotros. Si no mantenemos exigencia, estaríamos volviendo hacia atrás y estaríamos conformándonos con a ver si entramos a playoff, a ver si entramos en la Final Four y que en la Copa del Rey no nos pinte la cara como nos la pintamos. Entonces... José Luis, más que nada porque ellos mismos han sido los primeros, tanto el director deportivo como el propio entrenador, que han asumido que este año en la planificación pues han fallado. Claro. La rueda de prensa de Ivonne Navarro después del partido contra el Real Madrid es palmaria, ¿no? Es cierto que no estaban ni Tili ni Tyson Pérez, pero es que no podemos parar a un pívot como a un ala pívot como Mario de Zonja, que pesa 106 kilos, con un tipo que pesa 85 como James Webb. Pues evidentemente, aunque estamos yendo a un equipo top como el Real Madrid, si tú no puedes llegar a esos mínimos, evidentemente es que tu planificación das por hecho que ha fallado. ¿Que se ha buscado fallar? Pues evidentemente no, pero a veces las cosas se hacen de una manera acertada y otras no. Y este año pues todos están asumiendo que no ha sido acertada. Pues si evidentemente no ha sido acertada, habrá que buscar cambios. Y eso es lo que hará el club, me imagino, cuando se eche el telón de esta campaña. Venga, jugamos el segundo cuarto y lo seguimos debatiendo aquí en Zona Verde. Bueno, pues nos hemos acalorado y hemos empezado ahora mismo el programa, ¿eh? Eso es lo divertido, ¿no? Acabamos de empezar el programa, ¿eh? Pues no sé lo que... No, pero bien, pasará, bien. Son buenos análisis y, como lo ha resaltado José Luis, Ivonne Navarro es para mí uno de los mejores en esa posición de entrenador para abrirse y hablar y ser transparente y compartir lo que él ve, lo que él siente y lo que es su trabajo del día a día, porque él quiere acertar, por supuesto, pero sabe que a veces, bueno, te lo dijo a ti, le das unos ingredientes y te va a hacer unos helados. Si le das otros ingredientes, pues te haces unos espetos, ¿no? Lo que te dijo. La temporada ha sido la que es, se ha intentado con las apuestas habituales, las apuestas de hace 2 temporadas, una temporada, salieron muy bien y esas apuestas pues no han salido tan bien. ¿Por qué? Porque los demás también trabajan, la liga es mucho más dura, la parte baja de la liga ACB ahora mismo se están peleando desde el Dribbling Gran Canaria, el Casa de Monzaragoza, Moraván Andorra, para intentar mantenerse. Pero te das cuenta que siempre se dice, no, los jugadores, el equipo, el cuerpo técnico, todos se aíslan, nos aislamos, no queremos saber nada de lo exterior, ni para bueno ni para malo. Lo dicen todo y ninguno total, lo cumple. Enrique, Lo dicen todo y todo. Porque mira, en medios de comunicación, los tradicionales, ¿no? Los periódicos, radios y demás,
Se ha hablado más de la renovación de Ivonne Navarro, que existe, de una oferta que publicó nuestro compañero Juan Calderón a Yedoy para que continuara. Es decir, se ha hablado más de gente que podría continuar a gente que podría salir. Sí, pero es una realidad. Tú, Emilio, yo creo que en todo ese run que hay alrededor del equipo, y que es algo que el entrenador tiene que gestionar, y eso lo tienen que gestionar y aceptar, todos, gestionar y aceptar, Enrique. Por primera vez en la etapa de Ivonne Navarro aquí se ha metido también la variable del entrenador. Porque aquí hemos estado hablando, de Osetowski, del caso Osetowski, que eso sí fue una bomba de relojería, y se ha hablado de renovaciones y de fichaje y de que Balcerowski se lo iban a fichar. Sin embargo, ahora por primera vez entra la variable del entrenador, y eso yo entiendo que también para él es algo nuevo que tiene que saber gestionar. Bueno, se está hablando mucho sobre... Es evidente que es incómodo para él. Totalmente. Y que no debería de ser, porque es buen entrenador, ha tenido muy buen resultado. Hay que diferenciar, se ha metido la variante de entrenador, como dice Enrique, pero a mi trabajo para bien. O sea, después de su peor temporada de las 4, se está hablando de que con contrato se le podría incluso renovar. No es que esté hablando de que Unicaja se lo va a cargar, porque además se está hablando de que tiene contrato y de que le quieren mejorar las condiciones. Entonces, bien dicho. Y entiendo que Ivonne esté en un contexto nuevo, porque además, después de 3 años con la tripa llena, es muy complicado tener hambre, pero es verdad que estamos viendo en Ivonne que realmente parece que no es el brillante gestor que ha demostrado de cara a comunicar. Pero José Luis, yo creo que, y por eso me chirría, porque yo que a Ivonne lo veo tan transparente y tan natural, que yo creo que esta situación la tiene que llevar con naturalidad. Sí. Igual que él siempre ha recalcado muchas veces que tiene un año más de contrato, y es la realidad, igual que es la realidad, porque lo dijo Juanma Rodríguez precisamente en Badalona con esa Final Four de la BCL, que le han hecho una propuesta de renovación a Ivonne Navarro de 2 temporadas, y que lo que se está discutiendo, pues si acepta las 2 temporadas o si acepta una de ellas, que es lo que podría estar la duda del propio Ivonne Navarro. Yo también vería con naturalidad que Ivonne Navarro pues quisiera coger otro rumbo y fichar por otro equipo. Lo veo igual de natural que quiera aceptar la renovación de Unicaja o que quiera cambiar de aire. Y yo creo que estas cosas, mediáticamente también, él mismo, dentro de su proceso de aprendizaje, también debería de naturalizar, porque esto al final lo que genera es que hoy, por ejemplo, estemos hablando precisamente de esta situación a través de las palabras del entrenador y no de un portal de rumores ni de un portal web hablando de los posibles dimes y diretes. Y precisamente Ivonne Navarro, porque era la primera vez que hablaba el viernes pasado, después de que saliera ese comunicado de su agente, de Mirko Raznatovic, pues negando una oferta del Barça o cualquier reunión con la cúpula directiva del Barça, y después de escuchar y leer el comunicado del Barcelona, pues el viernes en la previa de ese partido frente a Breogán era la primera vez que en Málaga comparecía Ivonne Navarro, y se le preguntaba precisamente por el futuro de la plantilla y por su propio futuro. Pues tampoco Ivonne Navarro nos aclara demasiado, porque también... Demasiada gente han salido a desmentir. Claro, pero sí, no, y él además nos emplaza a que ya hablará de esto cuando termine la temporada, y también me parece muy lícito. Por eso digo que hay que darle naturalidad a toda esta situación. Venga, vamos a ver lo que decía Ivonne Navarro sobre el asunto de su renovación. Mira, acabo de deciros que una de las cosas buenas que está haciendo Breogán es darle continuidad mucho al equipo, a los jugadores, al entrenador de cara a lo que viene. Todo eso ayuda mucho, ¿no? A alargar la temporada, a mantener la cohesión del grupo, a mantener los objetivos. Todo eso ayuda. Todo lo que no sea eso, pues evidentemente no ayuda, pero esto no es de las últimas semanas. Esto es desde diciembre, que yo me iba a ir al Bayern de Múnich. Así estamos todo el año, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa más con la que estamos un poco lidiando. No ayuda al equipo, claro que no. Noticias sólidas, pero si es que no habéis dado ni una noticia sólida, no vosotros, no hay ni una noticia sólida, no hay noticias, solamente son rumores. Ya os he dicho que la realidad es mucho más aburrida que lo que hay ahora mismo. Bueno, es mucho más aburrida de lo que hay ahora mismo, lo que decía Ivonne Navarro sobre este asunto, y ya veremos lo que va a pasar. ¿Tú crees que va a pasar, Enrique? ¿Que renueva? Pues mira, contrato? No lo sé. Si te digo la verdad, yo hasta hace unas pocas semanas lo veía todo clarísimo, clarísimo. Y cuando salió Juanma en esa declaración que tú decías hace poco, que pocas veces hemos visto a un director deportivo diciendo en los próximos días vaya a tener noticias, que es que era como que faltaba básicamente que se sentaran, firmasen y abriesen una cerveza, faltaba eso, ¿no? Y ahora en las últimas semanas me genera más dudas, incluso por las propias palabras del entrenador, ¿no? Que ya no habla de, no, es que yo tengo contrato y ya lo demás, no, ya dice, bueno, a final de temporada veremos. Yo en esto siempre digo lo mismo. Yo creo que el trabajo de Ivonne Navarro le avala aquí en Málaga, sin ninguna duda. No creo que haya nadie que dude del trabajo de Ivonne en el Unicaja, pero eso no significa que tenga que seguir sí o sí, porque para mí la clave es que haya una plena confianza en él como líder del nuevo proyecto, que va a haber un nuevo proyecto, nos guste o no nos guste. Enrique, ya te digo yo que la confianza del club sigue intacta en él. El que
Pero es que esa confianza tiene que ser mutua. Claro, lo que me transmiten es que el que no tiene tanta confianza es el propio Ivonne Navarro. Por eso te digo que si hay una confianza mutua ellos desde siempre, desde el principio han hablado de esa relación entre presidente, director deportivo y entrenador como un conjunto que trabajaba en una misma dirección. Si ese conjunto permanece en esa misma dirección, hay que renovarlo sí o sí, ¿no? Porque creo que además, seamos realistas, ¿no? En el escalafón de entrenadores a nivel europeo, el Unicaja no puede acceder a los top, pero a los que puede acceder seguramente Ivonne sea el mejor o de los mejores, ¿no? Hay que ver esa relación de confianza, si es bidireccional, y yo espero que sí, porque si no la reconstrucción sí que va a ser mayor aún, ¿no? Porque ya no solo vamos a tener que cambiar media plantilla, sino que vamos a tener que poner adelante a un líder de ese proyecto, sabiendo además que en Málaga y en Unicaja normalmente los buenos resultados han venido cuando un entrenador no ha sido solamente el entrenador, sino ha sido una persona que ha dado un paso más hacia adelante, que ha acaparado quizá otra faceta, y ahí es cuando ha funcionado bien, ¿no? Pasó con Escariolo, pasó con Joan Plaza, pasó con Malkovich y ha pasado con Ivonne Navarro. Entonces, veremos qué pasa. La verdad es que no sé qué va a pasar. A ver lo que ocurre. Algunos me decían, no, hombre, es que imagínate que como va la temporada de este año de Unicaja, que el club renueva a Ivonne Navarro hasta 2029. Porque recuerden que el contrato hasta 2027 y si se amplía el contrato 2 temporadas más sería hasta 2029, no hasta 2028. Sí. Y que la próxima temporada, después de renovar y después de hacer una limpia, estamos hablando de la limpia en la plantilla, pues el equipo empieza con 1-5, ¿no? Y que se complica estar en la Copa del Rey y el run-run en el Carpena. Es que esto ya lo vivimos cuando se renueva Ivonne Navarro precisamente después de caer en las 6 últimas jornadas en la Liga C2, que ya nadie se acuerda después de la victoria en el Palau cuando viene aquí Tenerife y nos apaliza y todo lo que se monta ese día en el pabellón, que el entrenador era Ivonne Navarro y el propio Ivonne Navarro pues con su trabajo, con los jugadores que había, fue capaz de darle la vuelta a las circunstancias y llevarnos hasta donde nos ha llevado durante este tiempo. ¿Por qué no va a estar capacitado también otra vez para hacer exactamente lo mismo? Porque claro, y el apoyo del club, que sentir justamente de que estaba respaldado para que... Sí, pero Anicet, se dio la circunstancia de que no se empezó 1-5 ese año, que se empezó perdiendo. Acordaros también que esa temporada se empieza perdiendo en Vitoria, se empieza perdiendo en Vitoria y de aquella manera, y ya es que se renovó que este no valía para nada y los fichajes que han venido y luego ese año se acabó. También pasa lo contrario, Emilio, que si tú tienes a un entrenador con solo un año de contrato y empieza mal la temporada, la inestabilidad es aún mayor, claro, porque tienes la tentación de cortarle la cabeza en la quinta jornada, ¿no? A ver lo que ocurre, a vuelta de pausa lo seguimos analizando y también vamos a analizar lo que todavía le queda por delante a Unicaja. Pequeño alto del camino, pequeño break a vuelta de pausa, venimos y jugamos ya el tercer cuarto. Unicaja Banco patrocina este espacio. Vengamos con el tercer cuarto, vamos a hablar también de jugadores concretos en este bloque del programa. Vamos a hacerlo primero de un caso positivo, recuperamos el MVP, el mejor jugador de Unicaja en la última jornada del Carpena y lo hacemos como siempre de la mano de Instituto Charbel. Instituto Charbel patrocina el MVP de la semana. Clínica experto en neurorehabilitación, no sé si estáis conmigo, pero en el último partido en el Carpena, el mejor, globalmente hablando, del equipo malagueño fue Kendrick Perry, que hizo un auténtico partidazo. Lo vimos ahí capitaneando al equipo malagueño, 20 puntos, 24 de valoración. ¿Coincide conmigo, Anicet, que fue el mejor de Unicaja? Sí, el equipo ha jugado con mucha más, una cara más reconocible de lo que ha sido el ADN, la identidad del Unicaja. Ha habido varios jugadores que siempre han aparecido, el propio Oleg Bacerowski, James Webb, Talek Kalinowski cuando ha estado, Alberto Díaz cuando ha estado, Nia Djedovic ha aparecido y por supuesto Kendrick Perry ha sido como el más regular durante todo el transcurso del partido. Pues Kendrick Perry, no sé si estás de acuerdo, José Luis. Sí, decíamos que Unicaja había sido un poco más Unicaja porque Unicaja había vuelto a bailar a un son de un Perry que por fin volvió a ser Perry, que decíamos que venía de una etapa tal. Estuvo bien Webb también, por dar otros nombres, pero yo creo que el líder fue el 55, sí. Pues Perry, hay 20 puntos, 24 de valoración, el MVP de esta jornada con el Instituto Charbel. La próxima temporada se va a ver las caras con Melvin Pansar, con el jugador sueco que esta temporada ha estado cedido en Bilbao. Un Melvin Pansar pues, que el otro día nos complicaba mucho más la existencia
porque fue capital en la remontada de Bilbao frente a Girona. Hizo un auténtico partidazo, gobernó el último cuarto, está haciendo un sprint final de temporada tremenda. Y no sé, Enrique, si te ilusiona esa tripleta que vamos a tener la próxima temporada ahí, la posición de base, con Perry, con Pansar y con el propio Alberto Díaz. Pues sí, hombre, el fichaje de Pansar es bastante ilusionante porque además, como tú dices, ha ido creciendo durante la temporada y además en momentos importantes, ¿no? Que es cuando realmente se ven a los jugadores, ¿no? La madera que tienen, ¿no? Es un jugador joven, es seguramente el mejor cupo, uno de los mejores cupos que había en el mercado y en este caso el Unicaja ha hecho bien su trabajo. El problema de esto, veo yo, Emilio, que es que tenemos un montón de jugadores con contrato y esa reconstrucción de la que tanto dice Ivonne que se está hablando, de la que tanto estamos hablando, no creo que sea tan fácil como nos pensamos. Es que hay, con Pansar hay 11 jugadores con contrato para la temporada que viene. Evidentemente alguno no va a seguir. El caso de Duarte ya sabemos todos que no va a volver a vestir la camiseta del Unicaja, pero quizás haya que hacer también algún corte más doloroso porque si no, es que no tienes margen para fichar. Antes de entrar, ¿no? Tienen que dejar salir, ¿no? Pues... Pero tú quieres fichar o entonces quieres echar. ¿Eres de los que estaba ya echando jugadores? A ver, es evidente que tienen que venir. Es decir, el equipo tiene carencia evidente, la del propio físico que decía Ivonne, y nos va a hacer falta anotación, nos va a hacer falta gente que genere por fuera. Pero es lo que decimos, es decir, con 11 jugadores con contrato, incluyendo a Pansar y al cedido Yannick, que seguramente no vaya a seguir, Yannick Sosa, pero bueno, este tío está con contrato y si no sigue hay que cortarlo. Y cortar contratos cuesta dinero. Por supuesto. Y en el caso de Duarte puede que cueste mucho dinero. Entonces, a ver cómo se configura todo cara a la temporada que viene, evidentemente con Pansar siendo uno de los hombres importantes, sin duda. ¿Te mola esa tripleta, Kiko? Yo no creo que haya que hacer una renovación como se hizo en su momento y tal, que nos ha dado tantas alegrías. Yo creo que estando en dos detallitos, el equipo va a ser complicado competir. Pero que con 3 jugadores estructurales sí que te hace falta. Si conseguimos 2, yo creo que el equipo va... Y la competencia, simplemente tenemos 2 maneras: conseguir 12 jugadores estructurales, como tú bien comentas, o fomentar esa competitividad entre los 3 bases que estamos hablando ahora para que vuelvan a ser Alberto y Perry los que han sido siempre, o incluso mejor todavía. Entonces yo creo que lo complicado, porque no va a ser fácil, es aceptar con esos 2 jugadores que de verdad le luzcan la plantilla, ¿no? Que es lo que ha faltado a lo mejor este año, sobre todo con el pequeño fracaso, ¿no? de Duarte, que bueno, pensábamos que iba a ser el referente y un poquito el que iba a ayudar a lucir a los demás, y ha sido un poco lo contrario, ¿no? Bilbao no afloja después de ganar ese partido a Girona. Es el equipo con el que se la va a jugar Unicaja en esa última jornada. Recuerdo horario unificado, Unicaja va a jugar a las 8:30 en el Buesa Arena frente al Baskonia. Recuerdo que mañana juega el Baskonia frente al Real Madrid, a ver cómo llega también el Madrid después de perder la final de la Euroliga, y un Baskonia que, dependiendo también de lo que ocurra en ese partido, en el partido que va a jugar el Valencia también atrasado frente al Casa de Monzaragoza, pues puede afrontar ese partido teniendo opciones latentes de acabar entre los 4 primeros y por tanto tener el factor cancha a favor en la primera ronda del playoff, es decir, que tampoco va a ir absolutamente a regalar nada. Caso Duarte. El viernes acaba ese plazo de alegaciones, esos 10 días hábiles impuestos por el club al jugador. Al final presentó esas alegaciones. A mí lo que me comentaban la semana pasada es que no querían eternizar mucho más este asunto, que para jueves, viernes de esta semana esto se iba a solucionar. Claro, a mí lo que sí me chirría, no sé si hay un plazo legal determinado en los propios estatutos del club o los estamentos jurídicos para resolver este asunto, pero a mí sí que me chirriaría que jueves, viernes, Unicaja jugándose lo que se va a jugar en Vitoria, el club pues emitiera un comunicado al estilo del tercer y cuarto puesto en Badalona de la BCL, pues resolviendo el problema, ¿no? Tanto si va a seguir, que parece que no, como si no va a seguir. No sería el clima más adecuado alrededor del equipo de una jornada tan determinante. No sé cómo veis esa situación, Enrique. No creo que sea tan fácil, ¿no? Esto seguramente acabará con un preacuerdo de las partes, porque
el propio jugador entiendo que es el primer interesado en salir, porque es un jugador que está todavía muy apto para jugar al baloncesto y para competir a grandísimo nivel, y estará ya buscando la manera de volver a estar en un equipo. Y este tema de asuntos legales nunca son fáciles de resolver, porque ahí habrá un tira y afloja. Tenemos en cuenta que Duarte es uno de los jugadores mejor pagados en el Unicaja de los últimos años que yo recuerde, y que tampoco es cuestión de, supongo que el jugador tampoco querrá perdonar dinero de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a resolver más bien. ¿Ni Unicaja regalarlo? Claro, ni Unicaja regalarlo, claro. Creo que se va a resolver ya cuando la temporada termine y tengan tiempo de sentarse realmente, y abogados, agentes, etcétera, decir, oye señores, vamos a sentarnos, esto no ha funcionado, nos damos la mano y los billetes que haya quedado, que seguro que no serán pocos. Yo creo que la configuración de la plantilla y la planificación creo que va a depender también en parte de cómo acabe este tema, porque es un contrato muy sustancioso. Es clave. Si se va, como tú estás comentando, él también me imagino que no tendrá muchas ganas de seguir. Si se va gratis no tiene nada que ver con que... Es que te condiciona mucho, Kiko, que estamos hablando no de un jugador residual, ni un jugador que tenga una ficha baja, que diga, bueno, pues como hay muchas veces, ¿no? Las famosas opciones del 1+1, ¿no? Pues cuando el 1+1 es implícitamente que si no sigue el club te paga un dinero, y si el jugador no ejecuta el año, el jugador le paga un dinero, no voy a decir residual, pero un dinero que no es tan importante como la ficha completa al club. En este caso estamos hablando de un corte de una parte, que en este caso sería Unicaja, y de un contrato, como decía Enrique, de los más importantes de Unicaja en los últimos años, hablando en muy plural. Y lo que se está gestionando yo creo que es intentar llegar a un acuerdo para que el club esté contento, porque él no se ha adaptado bien y salga fuera, y que él, me imagino que en función de la oferta que tenga, pues en ese momento ya dirá, oye, pues o me dais una parte o no me voy, o... Es que además lo irse gratis, van a pagar más y me puedo ir, que no creo, lo dudo. Sin conocer la normativa interna del club, la realidad es que el jugador tampoco ha hecho nada tan grave como para que sea cortado de manera fulminante e irte gratis. Es decir, sí, que no hay un motivo de peso. Lo que sabemos es que el jugador ha podido llegar tarde a algún entrenamiento, no ha tenido buen feeling con algún compañero y ha puesto un mensajito en redes en la que ni siquiera citaba a nadie en concreto. Es decir, que no hay un caso aquí de una agresión ni de una cosa grave que realmente tú te vayas a un juez y le digas, oiga, es que este tío le voy a cortar el contrato y no le voy a pagar un duro porque no ha hecho su trabajo. Tampoco había una lesión grave ni una... no sé. Entonces, entiendo que lo lógico, y yo te digo, hablo desde el desconocimiento, simplemente desde el sentido común, lo lógico es que lleguen a un acuerdo económico y hasta aquí ha llegado. A mí me ha gustado lo que ha dicho Enrique, ¿eh? Ha sido un poco la forma mejor de observar eso sin estar nosotros en el vestuario, ¿no? El que mejor trata este tipo de temas, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, es Querejeta en Baskonia, que hay jugadores, entrenadores y tal que no le han gustado, cómo han rendido y como tal, y no ha tenido ningún problema en cargárselos, y a muchos incluso sin costarle dinero. No sé cómo lo hace, no sé cuál es la gestión que tiene. Un buen equipo jurídico ahí, ¿no? O no sé el tipo de contrato también, las clausulitas que ponen, como estamos comentando. Y bueno, hay momentos en que no tiene por qué haber algo excesivamente grave, sino simplemente si no encaja en la estructura del equipo. Es que esto, por desgracia, es un deporte de equipo. Y si no se funciona como un equipo, pues al final no... Kiko, ya lo explicará el presidente, porque el presidente, una vez que termina las temporadas, yo creo que cuando acabe, para bueno o para malo, siempre lo hizo el primer año, que no era agradable ponerse delante de un micrófono, y valoró lo que fue su primer mandato, y luego lo ha ido haciendo pues, en años más agradables, ¿no? Como han sido los posteriores, y ya también me anticipan desde el club que este año pues también habrá rueda de prensa de López Nieto, y una vez que también se resuelva el asunto de Duarte, también el club hablará sin tapujos de este asunto. Pero a mí lo que sí me preocupa, te digo, también lo explicará el presidente, es precisamente que la confección de la plantilla, o más que la confección, el dinero que vaya a destinar el equipo y el club a confeccionar la plantilla, pues esté condicionado precisamente por el salario que puede invertir en la rescisión de contratos de Chris Duarte. Es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque este año el club ha hecho un esfuerzo súper importante por traer un jugador de esa talla que traía Chris Duarte, jugador mediáticamente importantísimo y con ese pasado en la NBA, y que lamentablemente pues no ha terminado de rendir aquí. Y a mí eso es lo que me preocupa, que Unicaja va a fichar, mejor o peor está claro, que va a traer a jugadores de un calibre u otro está claro,
pero claro, lo decía también Kiko, mientras más posibles tenga para traer a jugadores y más disposición tenga de la caja, pues será más fácil traer a priori a esos mejores jugadores. Y también dependerá, Emilio, de la renovación del entrenador, que es el otro gran sueldo que hay en la plantilla. Claro. ¿Cuántos años son? ¿A qué cantidad cada año? Bien. Eso también condicionará, claro. Sí, sí, totalmente. Vamos a jugar el último cuarto con más cosas que añadir de esta trayectoria de Unicaja. Venga, jugamos este último cuarto. ¿Creéis que el último partido del sábado en el Carpena ha sido el último de la temporada? ¿Albergáis algún tipo de esperanza de que el Unicaja pueda jugar la postemporada, aunque sea con el Real Madrid? Bueno, nos gustaría, como ahora mismo estamos observando de reojo los otros resultados y luego pues hoy se ha competido en Badalona, para mí Ivo Navarro lo ha dicho, ¿no? Ellos van a competir y trabajar hasta el final y luego ya al final ya el resultado pues será el que sea, ¿no? Y el partido contra el Baskonia, que va a ser difícil, pero es un partido muy motivante contra un muy buen equipo. La cara que se ha visto en el Carpena contra el Brogan de Lugo de Luis Casimiro ha mostrado de que el equipo puede volver a atarse los machos, competir y jugar como equipo y darle un problema a cualquier plantilla, ¿no? Incluso una plantilla muy, muy fuerte como la del Baskonia. Para mí, yo sé que el equipo va a seguir trabajando y luchando hasta el final y en el Buesa Arena van a competir, porque es una cuestión de orgullo, de dejar mejor sabor de boca a lo que es el público aquí en Málaga. Pero fíjate, Anice, antes lo estábamos hablando antes de entrar, el tema del orgullo es una cuestión que creo que no todos los jugadores lo tienen claro, porque estamos en un momento de la temporada en la que ya muchos de ellos saben que no van a seguir en Málaga, que tienen que buscarse contratos para la próxima temporada. Entonces, yo en esto soy un poco más negativo porque la realidad es que no he visto al equipo esa sangre en los ojos, ¿no? ese coraje que ha tenido en otras temporadas. Y es lo que yo quizás le echo más en cara al equipo esta temporada, es decir, los resultados acompañan o no acompañan. Está claro que en el deporte lo más importante son los resultados y el que diga lo contrario miente, es decir, no, es que si el equipo juega muy bien, vale, si el equipo juega muy bien pero no gana, no hacen nada, no, los resultados son malos. Pero es que además de ser malos los resultados, no hemos visto competitividad en muchos partidos y eso es lo que más me duele a mí y yo creo que es lo que más le duele a muchos aficionados, ¿no? El no ver que los jugadores se matan por un balón, el no ver que las defensas se cierran, se pegan un codazo cuando hay que pegarlo, ¿no? Y eso en parte es porque creo que hay algunos jugadores, y no es, quiero decir, tampoco se le puede reprochar, ¿no? Es decir, a alguien que llega aquí 3 meses, pues tampoco le va a pedir, ¿no? Pero creo que hay varios jugadores que ya están mentalmente en otro sitio. Y en este sentido, ¿creéis? Yo entiendo que si Unicaja no ha fichado es una de dos, porque no ha encontrado nada en el mercado que le cuadre a la dirección deportiva y a Ivonne Navarro, o porque el que haya encontrado pues las pretensiones económicas del club pues no hayan podido llegar, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, Juventud ha firmado a Mogén, al jugador que vimos con el UCAM de Murcia aquí, ¿no? Y toda esta gente. Buen recuerdo aquí. Pues sí, fue apoteósico. Acaba de fichar también la Laguna Tenerife, que va a ser ese rival del viernes de Bilbao Basket, sobre todo rival de Unicaja. Y entiendo que si Unicaja no ha firmado, no habrá sido, o quiero creer que no ha sido por falta de ambición, sino porque no ha encontrado nada en el mercado que le haya seducido ni al entrenador ni al director deportivo. No sé si Mogén, el que ha fichado Juventud, que ya lo conocíamos de aquí, el jugador que ha fichado también de la Liga Alemana, la Laguna Tenerife, podría haber encajado aquí, ya no lo sé. Tema espinoso ese porque muchos aficionados dicen, no, ven fichar a los demás, dice, ¿por qué nosotros no? Yo estoy convencido de que ha sido por algo de que no han encontrado la persona adecuada o las condiciones laborales que le ofrecían no eran, pero jugadores hay. Es decir, eso está más claro que el agua. Es decir, jugadores hay y hay muchos, porque el mercado es muy grande y porque Unicaja es un sitio al que todo el mundo, muchos jugadores quieren venir, aunque sea solo para 3 partidos, porque tiene mucha exposición, porque aquí cobran religiosamente a final de mes.
Entonces yo quiero pensar, pues lo que tú decías, que no se ha encontrado el hombre adecuado o con las características que pedía el entrenador, etcétera. No creo que sea por falta de ambición, ¿no? Ni por falta de jugadores, no sé. Sí, porque además puedes intentarlo y equivocarte. Es verdad que ahora hemos hablado antes de que económicamente está todo mucho más medio para el verano por el tema de Eduardo, el tema de Ivonne, pero durante la temporada has fichado a 3 jugadores que pensabas que te iban a encajar, no te ha encajado ninguno, seamos honestos, tal y como tú pretendías. Entonces, hombre, yo quiero pensar que sí se han movido por ello y que están con un cinturón más apretado que el que tenían en diciembre y en enero, porque, como digo, está pues, el tema de Duarte Candente, el tema de Ivonne Navarro y toda la estructura económica o la ingeniería económica que hay que hacer para verano, pero es que estamos hablando de que quizá algún que otro fichaje te acercaba a un playoff, que es capital para no jugar la previa de BCL, para precisamente estar en el playoff de la Liga Endesa. Entonces es un poco lo comido por lo servido. Yo creo, fijaros, no sé, a lo mejor voy a ser muy radical con lo que voy a decir, ¿no? Mucha gente habla de le falta ambición al club y no se ha hecho ese esfuerzo final, mira Tenerife, mira el Juventud, que sea... Navarro te ha dicho que el club tiene ambición. Sí, no, pero a lo que me voy, mira, Anicet, y ahora parecería una soberana estupidez lo que voy a decir, y por eso a lo mejor el comentario radical. Para mí el fichaje más ambicioso que ha hecho este año Unicaja, y ahora me voy a explicar el porqué, algunos dirán, este tío está el tonto perdido, es Justin Cobbs. A Justin Cobbs se le firma para 2 partidos, básicamente, porque la lesión de Alberto Díaz ya se sabía que no iba a ser más allá del mes de febrero, que no era una lesión de isquiotibiales gorda como si tuvo en otros años, que si lo tuvo las 6-8 semanas de baja. Cobbs para esos 2 partidos para meter a Unicaja o ayudar, no él, ayudar a meter a Unicaja en la fase final de la Copa del Rey para intentar ganar 1 o 2 partidos en febrero que te posibilitara meterse en ese cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League. Para mí, y ahora podemos decir, pues que no es necesario porque fíjate, ahora que está Alberto Díaz, pues se puede haber firmado otro perfil de jugador. Pero en ese momento sí me pareció un fichaje ambicioso. No sé si compráis la idea que estoy diciendo, si soy fíjate, ambicioso no juega ahora. Claro, por eso digo, pero es que al final es muy complicado. No sé si ambicioso, y algunos dirán, sí, ambicioso y precipitado, porque podía haber firmado otro perfil de jugador. Era muy necesario por la lesión precisamente de Alberto. No para después hacerlo mucho mejor, porque... Sí, pero a lo mejor que con esos 2 partidos podía haber tirado de otro perfil de jugador, de Jedovic, del propio Odis, que cuando lo firman dicen que también puede hacer ese jugador Bizarro, aunque luego no es lo que ellos preveían que podría ser, pero a lo mejor para esos 2 partidos en ese momento puntual te podría haber ayudado, con la ayuda mejor de Manu Trujillo, no sé, podrías haber ido por otro perfil o esperarte a que terminara la Copa del Rey. Y el club entendió que la ambición suya era jugar esa fase final de la Copa del Rey y meterse en el cruce de cuartos. Por eso digo que yo al club sí lo vi con ambición. Que ahora no hay ambición, lo mismo lo que no hay son posibles. También es mucho más difícil porque es un jugador que tiene que venir para rendir ya, pero ya es ya. Es decir, entonces te descartas casi cualquier jugador que no haya tenido experiencia en Liga Endesa, que no haya tenido experiencia en Europa, totalmente descartado, que te pille muy lejos. Quiero decir, tiene que ser un tío que esté aquí mañana y se ponga entre, ¿sabes? Sí, como Cobbs. Sí, pero claro, en el caso de Cobbs sí había cierto margen y cierto recorrido. Pues decía, bueno, si este tío me sale bien, pues me lo quedo, ¿no? Ahora era un tío para firmar para 2 partidos y sin ni siquiera tener la seguridad de que va a estar jugando en playoff, ¿no? Entonces creo que era complicado encontrar un... Bueno, el movimiento de fichar, si era ambicioso, el jugador que has traído ha resultado no ser lógicamente lo que esperabas, el salto de calidad, pero yo estoy contigo, yo creo que si Unicaja se lanza por... Eso es lo que nos extraña quizá, ¿no? Que si Unicaja se lanzó en ese momento por un jugador sin tener tampoco toda la certeza de cómo iba a rendir, a que ahora no lo haya hecho, quizá también lo que yo no me gustaría es que Unicaja haya tenido el miedo a volver a fallar en ese sentido, de que ya me he equivocado anteriormente, no hacerlo otra vez. Pero ese movimiento es, lógicamente, una declaración de intenciones, sí. Yo creo que sobre todo lo que ha fallado es el acierto este año a la hora de firmar, más allá de la ambición. Ha faltado pues el acierto, que evidentemente es cuestionable, ¿no? Porque para eso hay personas ahí. Y igual que el club mostró ambición cuando se lesiona Lima y se va a Venecia y se paga un dinero por traer a un cupo como Yankuba Sima, que fijaros luego el rendimiento que ha dado y sobre todo el rédito que ha dejado económico también en el
el club, Exacto. pues yo no creo que esa ambición haya desaparecido de la noche a la mañana. Lo que pasa es que, como suele ser habitual en el deporte, no solo los Málaga, en el deporte pasamos del blanco al negro pues en apenas 2 partidos. Hoy me apetece ver el Toddy, Anicet, me apetece ver el Toddy. ¿A ti te apetece verlo? Me encantaría verlo, por supuesto. Pues venga, vamos a ver ese top 10 de las mejores jugadas del ACB y vamos a dejar la crispación. Mira, la 10, jugador de Moraván Andorra, Kyle Kuric, Andorra que se puede salvar, parecía que lo tenía muy complicado y se puede salvar. Kyle Kuric, fíjate la media vuelta y cómo acaba anotando sobre la bocina ese pedazo de canasta del Barri Nord de Lleida. La jugada 9, Álvaro Fernández, aquí lo conocíamos como Álvaro Mena, canterano de aquí de Unicaja. Ha estado este año en la Liga U22, ahora hablaremos de la Liga U22. Fíjate qué lección de fundamento ante toda una Laguna Tenerife. Exquisito. Tremendo. El año que viene me alegro por él, porque ha sufrido mucho con las lesiones y el año que viene creo que va a ser importante en ese proyecto de primera vez para Granada. Taponazo de Braima, ha acabado compitiendo muy bien Granada, Sí. Muy bien Granada. Maxi Manresa, Basas y Polycap, esa combinación, el Alijuba ahí arriba, la jugada número 7. Y Gran Canaria en problemas, serios problemas, como le da el caso de Monzaragoza por hacer la hombrada de ganar la Valencia, cuidado, donde juega el año que viene Gran Canaria. Combinación Fran Guerra, Patimir, se cambian los papeles, bueno, el pase del 5 al base. Otro que lleva a hacer mucho, Y de espalda Aro acaba metiendo la canasta. Y fíjate esta maravilla de pase de Ricky Rubio a Henry Drell. Luego a poner otro pase, pero este es tremendo. La hemos visto hace unas cuantas veces a Ricky. Escuadra y Cartabón, no es la única que sale de Ricky, atención. Needham, el jugador de Girona, nos daba ahí la posibilidad en Girona de ganar en Miribilla y ponerlo todo un poquito más sencillo para Unicaja, pero finalmente remontó el equipo vasco. Fijaros este pase, fijaros ahora bien porque es que pasa por debajo de las piernas de su oponente, Sí, es que justo por debajo, se la pone ahí en la mano. Espectacular. Y cómo acaba anotando el jugador del Juventud, La jugada número 2, Cameron Hunt, ahí el jugador de Juventud, que está acabando la temporada francamente bien, después de tener ahí ese bajón después de la lesión de Tomic. Hay un póster mejor, Sí, y ahora vamos a ver un póster mejor, claro. Pero este lo hace francamente bien, el zurdo Cameron Hunt, boom, ahí, en la cancha de la Laguna Tenerife. Y la jugada número 1, hacía mucho tiempo que no veamos una de estas de Unicaja, es Balcherowski. Bueno, el pase de Perry. Y con qué determinación, ¿verdad? Se va con todo Balcherowski para adentro, le daba igual quién tuviera delante. Y la gran pregunta, ¿por qué no hace esto más Balcherowski, Anicet? ¿Por qué no lo hace Emilio, más? ¿tú te imaginas a Anicet en su año haciendo una bandejita ahí solo debajo del aro? En la vida. Había que poner a atornillar bien Sabonis el que le daba tablero para igual. que no se viniese abajo, vamos, cada vez que este hombre cogía la pelota por ahí abajo. De este mate de Olay. No le pidas más. Iván Navarro ya avisó, las expectativas. Sí, Iván Navarro le riñó porque luego se quedó ahí celebrando así con los brazos abiertos, cual El otro día jugó muy bien, jugó muy bien Oleg, jugó muy bien, no solamente en este mate, que como tú dices se lo pedimos siempre que lo haga, porque es como machacar en una canasta de minibásquet para nosotros. Es que yo cuando veo a Balcherowski posteando a un tío que le llega por el hombro y no sabiendo cómo finalizar, y digo, por Dios, pero haz esto, luego te pones el capote, te das con el aro. Tiene margen de crecimiento. Pero reviéntala. Que si pues no, eso no estaría hizo. aquí, si no estaría aquí, las cosas como son. Esa es la clave. Claro. Fue Eso y una pequeña transfusión de sangre y yo creo que ya lo redondeamos. El video ejemplo de lo que decíamos al principio del programa, que a Unicaja le pedíamos que si sabía hacer esto porque no lo hacía más. Este es el claro ejemplo. Si Oleg sabía hacer esto y sabe hacerlo, lo hemos visto al principio de temporada. Claro. Aquí en Málaga. Además, ese mismo movimiento, el de la mano y de no bajarlas. Antes de terminar, irnos con la mega prórroga. Anicet, que tenemos campus Asís Sport el 25 de junio al 4 de julio en el pabellón Fray Francisco Baño del Colegio Los Olivos. Cuéntame. Llevamos desde 2016 a nuestro campus aquí en Málaga, en la provincia. Lo hemos hecho aquí a Laurín el Grande, en el Carpena, en Los Olivos, que siempre nos acogen muy bien. Y tenemos segmento mini básquet y luego el segmento de los más mayores, con un entrenador que creo que ha caído muy bien aquí en Málaga, que es Alexander Maxic, Max para los chicos, y que ya estamos, pues bueno, dando la bienvenida a los que... ¿Dónde se inscribe la gente? En la página web, ahí está el Instagram de Asís Sport y luego en la página web de asissportspain.com. Pues hay dos campus ese verano, el segmento Campus 2026, está el de Málaga y el de Serbia.
y ahí pues ya mucha gente lo conoce y los que están viendo Asís el Sport. programa. Asís Y la Sport, cuenta sí. de Instagram. Así que venga, todos a practicar con Anice Labodrama, que yo estoy manejando ya hasta la mano derecha, si hace falta. Al de Serbia me iba yo, ¿eh? Al de Serbia me iba yo. Nos vamos todos con Anice. Campus también de veteranos del Vietnam. Chicos, que os despido a Kiko y a Enrique. Nosotros seguimos la mega prórroga hoy con el Unicaja Laurín de la Torre, el Unicaja U22, así que no te muevas. Unicaja Banco patrocina este espacio. Clínica Dental Bobot patrocina este espacio. Ya estamos de vuelta con la clínica del doctor Bobot para hablar del Unicaja U22. Ya ha terminado, ya lo sabes, Unicaja Laurín de la Torre U22, ha terminado la temporada, tanto el equipo junior, que ya sabes que muchos integrantes de ese equipo junior también han jugado la Liga U22. Ha sido la primera experiencia, no solo de Unicaja, sino también de la propia Liga y de todos los clubes que han competido durante este curso 25-26. Y yo creo que ya después de hace varias semanas que terminó la participación de Unicaja y después de que la semana pasada ya se jugara esa final a 6, pues yo creo que es un buen momento para hacer balance de lo que ha sido la primera experiencia de Unicaja. Así que hoy nos hemos juntado, como te decía al principio, pues buena parte de ese equipo, buena parte del staff técnico para que nos den sus impresiones de todo lo que ha acontecido. Además, recuerdo que uno de los primeros programas de esta temporada fue precisamente con ellos y era todo expectativas, ¿no?, de ver lo que podía suceder durante este curso. Nos acompaña para hablar de todo ello el entrenador del equipo, Manolo Trujillo. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, cerrando la temporada. Cerrando la temporada, bueno, vuestra temporada, nosotros esperemos que todavía Bueno, nos quede. nosotros todavía quedan unos cuantos, sí. Bueno, hoy, el primer día que viniste aquí, viniste con Arturas. Y con Dani Carrasco. Dani Carrasco, preséntame a tus jugadores que te has traído hoy. Hoy viene Miguel Martínez y Roy, que bueno, son dos jugadores senior del U22 y que han tenido también la experiencia este año de disfrutar de la liga. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Igualmente, Roy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la temporada? ¿Se han cumplido vuestras expectativas? ¿Esperabais que esto era mayor, menor el nivel? ¿Cómo ha sido esa primera experiencia, esa primera toma de contacto esta temporada? Bueno, ha sido muy diferente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, venía de jugar a Liga EVA, él también, y que no jugábamos con jugadores muy veteranos y eso, entonces no es lo mismo, ¿no? Porque jugamos de repente contra jugadores juniors y gente de nuestra edad y no era lo que estábamos acostumbrados. Aparte, los viajes, todo mucho más diferente. Pero Roy, quizás lo que sé por lo menos de fuera, desde la tele, es más profesional, ¿no?, que la Liga EVA, ¿no? Sí, porque en Liga EVA no jugábamos con muchos equipos que eran diferentes, algunos más veteranos, algunos más jóvenes, pero sin embargo esta liga ha sido como un campeonato de España durante toda la temporada. La otra vez viniste solo, sin staff técnico, y sí traes a un componente de tu staff técnico, tu mano derecha e izquierda, ¿no? Las dos, el auténtico cerebro del equipo. Sí, ¿no? Adrián. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Bienvenido, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿El jefe se ha portado bien? ¿Los jugadores se han portado bien? Sí, la verdad es que se han portado bastante bien. Bueno, vamos a hablar de esas experiencias y de esas primeras experiencias y esas expectativas que ha habido durante este curso Anicet, porque todos teníamos muchas dudas de lo que iba a acontecer en este curso 25-26, ¿eh? Teníamos muchas expectativas y luego obviamente muchas dudas porque es una iniciativa nueva, una forma de plantear el campeonato nuevo que era como una respuesta a esos cantos de sirena que tienen varios de los jugadores jóvenes por el otro lado del Atlántico y luego también por lo que han comentado los dos jugadores, ¿no? Cómo está organizado y si se la pregunta de que si es muy profesional, más profesional y lo están contestando ellos, ¿no? Yo creo que es una muy buena, un buen laboratorio para ver si el siguiente paso para la cantera de la formación del baloncesto en España pues es esta solución, ¿no? Y luego para los entrenadores yo creo que es muy bueno que se vean en esa situación, evidentemente con Manolo. Es un buen planteamiento para alguien de su experiencia, su conocimiento, que estén ahí. Muchas expectativas, ahora pues
les tocan a ellos darnos el informe final. Oye, Manolo, ibais todos a ciegas. Yo me acuerdo que decías, hemos jugado contra el Algeciras, que puede ser, y ahí están los datos al final, ¿no? Uno de los equipos más potentes de la tercera fe. Le hemos competido, pero sabemos cómo puede ir este año la temporada. ¿Era lo que te esperaba, el nivel competitivo? Pues mira, ha sido... Y también la respuesta de tu equipo. A título personal ha sido un descubrimiento y un aprendizaje brutal. Ver a lo que se juega y ver lo más cercano al alto nivel. Como bien ha dicho Roy, ha sido jugar un partido de Campeonato de España cada semana y hemos jugado más de 20. Y desgraciadamente en Andalucía no teníamos esa oportunidad. En Andalucía jugabas el partido de Campeonato de Andalucía contra el Betis y luego ibas a Campeonato de España 3-4 partidos. Entonces esto ha sido una oportunidad para ver a lo que se juega de verdad. Muy diferente al nivel de la Liga EVA, ni mejor ni peor, pero sí más parecido a lo que es profesional, ¿vale? Profesionales por el ritmo de juego principalmente. Y luego te das cuenta que hay matices por nivel defensivo brutal y ritmo de partido. Hay que cumplir un mínimo en defensa y un mínimo del ritmo al que juega. Y si no lo cumple, no puedes jugar, no puedes competir. Y en cuanto a tus planteamientos, Manuel, cuando ya has visto todo esto, ¿te ha cambiado mucho tu idea, lo que tenías pensado en mente cuando empezáis la pretemporada ya por agosto? Bueno, sí, te das cuenta que estás un poco confundido de lo que de verdad es ser un buen jugador o un buen equipo. Un buen jugador o un buen equipo es quien es capaz de competir, quien es capaz de estar duro siempre, quien supera la adversidad, y eso hay que aprenderlo. No estamos acostumbrados y ha sido también un proceso. El componente mayor, Manolo, es evidentemente físico-técnico, pero por lo que tú comentas hay un aspecto mental muy importante, ¿no? Es que el tema técnico, siendo importante, en mi opinión, a la hora de competir hay otros prioritarios antes que el técnico. Si eres bueno técnicamente pero no tienes físico, no tienes actitud, no tienes capacidad de esfuerzo y de sacrificio, da igual. De hecho hay jugadores técnicamente pobres, pero compiten estupendamente. Exacto. Igual que hay jugadores con mucho talento que luego no compiten. Entonces yo creo que antes que el técnico, que es importante y que yo creo que marca la diferencia cuando ya cumples con los básicos, tienes que tener los básicos de esfuerzo, sacrificio, físico, capacidad defensiva. Que un buen banco de prueba, Manolo, a la hora de que se acorte esa distancia entre un primer equipo, entonces, bueno, Unicaja y la cantera? Sin duda ha creado una base de jugadores que antes no había, ¿vale? Y entonces muchos equipos ACB han creado una base de jugadores que pueden ayudar al primer equipo a entrenar. Luego, según el nivel de ese primer equipo, ya pueden ayudar también en competición, pero mínimo a entrenar. Manresa ha utilizado jugadores en ACB, Badalona, Bilbao, en Unicaja Manuel Gutalleva, Granada, Álvaro Mena. Es decir, en Murcia también hay varios chavales. Esa base de jugadores entrenando con el primer equipo la ha creado y es algo que se hubiera perdido si no hubiera existido esta liga. Entonces, ahora bien, jugar y asentarte en el primer equipo de la Liga U va a seguir siendo difícil porque la distancia es sideral. Miguel y Arroya, a vosotros que se haya abierto esta ventana, porque antiguamente se acababa la época junior y excepto unos casos muy puntuales, o tenías que buscaros la vida fuera de los guindos o tomaros el baloncesto de otra manera. El hecho de que se haya creado este equipo y a lo mejor también la próxima temporada, aunque ya sois senior, podáis tener continuidad, me imagino que también a nivel deportivo, ya luego hablaremos también del nivel académico, a nivel deportivo para vosotros sí que es una buena ventana, ¿no? Sí, sí. Una gran oportunidad está seguir jugando en casa, ¿no? Porque tanto Roy como yo somos de Málaga y quiero no tener la casa, la familia cerca de la ciudad que juega es importante, ¿no? Y ya a nivel baloncesto siempre tener una nueva oportunidad, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a una rutina, ¿no? A diferentes partidos tras semana en Liga EVA y tal. Y aquí en Liga U es mucho más distinto. Los viajes son mucho más lejos, por ejemplo, las rutinas, tal, los entrenamientos. Esto es mucho más distinto. Y además, Roy, creo que la incertidumbre de ese segundo año junior, ¿no? Que no sabéis el primer año senior vuestro que va a ser de vuestra vida, también un poco como que se va paliando, ¿no? Sí, porque es que además la creación de esta liga viene muy bien, ¿no? Porque ya se acaba lo que es la etapa de formación en junior, pero sin embargo luego tenemos, gracias a la creación de esta liga, tenemos este plus, ¿no?
que nos viene bien para seguir creciendo como jugadores y nos da un periodo más de mejora antes de llegar a dar el posible salto. Oye, Edri, la respuesta del grupo, ¿la habéis visto una evolución clara, constante de lo que queréis trabajar con ellos? Sí, yo creo que sí. Al final, bueno, eso era una experiencia nueva, ahora representa una prórroga para esa etapa de formación que creo que todos los clubes han asumido. Nuestro grupo en particular pues ha tenido una parte, no gran parte, de jugadores senior. Hemos tenido muchos jugadores junior en dinámica, ha habido muchos jugadores junior que han debutado. Hemos tenido a un jugador cadete que también ha estado en dinámica y eso al final pues la progresión que le da, y hablando antes del Campeonato de Andalucía, que no teníamos tantos partidos competitivos y no llegamos al Campeonato de España tan preparado como a lo mejor otros clubes, el nivel competitivo de exigencia, de entrenamientos matinales y que te exige la competición, yo creo que al final empuja a que la formación de los chavales vaya para arriba. Y en este caso pues yo creo que sí, que el grupo ha crecido, que la experiencia que se han llevado ha sido espectacular y nada más que con eso han crecido. Ya pues si le sumamos la experiencia de Manolo en lo que es la formación, que es un referente aquí en Málaga, pues ya es un resultado genial. Oye, y a nivel y os pregunto a los jugadores, no sé si os da un poco de rabia, porque claro, esto sale adelante con la Federación Española de Baloncesto, la propia Liga ACB, el Consejo Superior de Deportes, evitar el éxodo de talento nacional hacia Estados Unidos, la NCAA, que parece algo que es prácticamente irremediable. No sé si a vosotros, que encima, como bien decís, los dos sois de aquí, de Málaga, ver plantillas, Madrid, Barcelona, el otro día jugar la final de la Euroliga, la plantilla del Barça habían solo 4 jugadores nacidos aquí en España, en la del Madrid solo había 2 jugadores nacidos aquí en España. No sé si os da un poco de rabia que la mitad de los equipos, ya no solo Madrid y Barcelona, sino el resto de equipos, el resto de canteras, se van nutriendo cada vez más, no de su talento murciano, ilerdense, granadino, sino de gente que no han jugado en infantiles de esos equipos, por ejemplo. Bueno, quizás ¿no? En ese aspecto sí que es verdad que la Liga se ha creado con esa idea de que no se marchen tantos jugadores, pero al final han venido otros jugadores de fuera y no se ha respetado, no por así decirlo, el hecho de valorar al jugador de aquí, el jugador nacional. ¿Tú lo de cuál, Miguel? Bueno, al final siempre un equipo, si estamos muchos años juntos, que no nos hace química de equipo, ¿no? Nos conocemos cada uno, ¿no? Sabemos cómo jugamos, nos conocemos a nivel persona también, que eso cuenta, pero al final el tema de Estados Unidos y tal, cada uno tiene su carrera y tiene que aprovechar sus oportunidades, ¿no? Si pues, te ha salido la oportunidad aquí, pues lo que mejor te venga a ti, ¿no? Si ves que Estados Unidos también es una gran oportunidad para ti, pues también está, ¿no? Es difícil competir contra Estados Unidos, ¿no? Con la NCAA. Vosotros, bueno, tenéis compañeros que ya han dado el paso sin ir más lejos, ¿no? Sí, por ejemplo, Butayeva, un poco ha fichado, ¿no? Por Florida y también Marcus. Marcus Moller también, que también ha dado ese salto. ¿Vosotros habéis tenido alguna tentación de cruzar el Atlántico? Bueno, que se pueda contar. Ah, bueno, entonces yo me callo. O sea, que algo se habéis tenido, ¿no? Yo por ahora estoy aquí, estoy bien, la verdad que sigo pensando en mejorar todavía un poquito más antes de dar salto, sino como coger más carrerillas y a ver qué puede salir después. Porque me imagino que vuestra ilusión será dedicaros profesionalmente a eso. Sí, se puede, claro. ¿Lo veis factible, lo veis cercano o lo veis muy lejos? Hombre, es un sueño, ¿no? Para mí, por ejemplo, es un sueño intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? O vivir del baloncesto. Para mí es un sueño, pero claro, siempre hay que ser realista, ¿no? Si no se puede cumplir, pues bueno, no se acaba la vida ahí, ¿no? Tienes que seguir trabajando y esas cosas. Oye, y a nivel académico, ¿habéis podido compatibilizar los entrenamientos de Manolo, la exigencia de los viajes? ¿Cómo lo habéis montado esta temporada? Bueno, yo es verdad que lo he tenido algo más fácil porque yo solo tenía 3 asignaturas de segundo bachillerato, entonces tenía muy pocas horas a la semana, entonces para mí ha sido muy fácil gestionar los entrenamientos más los estudios. ¿Tu caso, Roy? Yo en mi caso la verdad que no he tenido problemas, ya que he estado cursando por la mañana en horario normal, con todas las horas. Sin embargo, salvo algún día que he tenido que faltar antes por temas que hemos viajado el día anterior de partido, pero
normalmente no he tenido problemas y ha sido compatible tanto el entrenamiento como el tema académico. Porque eso también me imagino que lo tendréis en cuenta, ¿no? Compatibilizar un poco también su vida académica con vuestro entrenamiento y con la vida deportiva, ¿no? Hacíamos dobles sesiones los jugadores que tenían disponibilidad por las mañanas, pero el grueso de entrenamiento era por la tarde porque nos apoyábamos mucho en el equipo junior que está yendo a instituto y entonces normalmente no ha habido problema de eso. Oye, ¿la rutina es muy parecida a la de un equipo profesional, Manolo? Pues la verdad es que sí, hemos entrenado 5 días a la semana más partidos, las tardes 2 horas y cuarto y parte de los jugadores tenían sesiones por la mañana, 2 o 3 sesiones semanales y bueno, y los viajes han sido al más puro estilo ACB, ha sido lo mismo, que al principio también ha costado adaptarnos a esos viajes. Hay algunos chavales que era la primera vez que se montaban en el avión, se montaban en el AVE, ¿no? Y llegas a Valdebebas o llegas a Manresa, ¿no? Son adaptaciones que todos nos hemos tenido que ir acostumbrando. Oye, ¿tan grande es el nivel de los Madrid-Barça? Bueno, lo estamos viendo en los campeonatos de España, por ejemplo, ya a partir de cadete, pues mira, la diferencia física que hay, pero ya este nivel... Eran diferentes. Nosotros, en nuestro caso, se nos ha dado muy bien los partidos con el Barça, los dos, y en cambio el Madrid ha sido más inaccesible. Pero por la forma de jugar un poco, el Barça se basaba mucho en el juego interior y nosotros teníamos jugadores interiores potentes. Y el juego exterior del Barça, en mi opinión, era más débil, eran chavales más jóvenes y estábamos equilibrados con ellos, mientras que el Madrid en U22 era un equipo un poquito más mayor y sin por dentro ser tan dominantes a priori, sí eran chavales más mayores, más sólidos, más curtidos. Pero son selecciones europeas. El Barça una selección junior, sobre todo en jugadores interiores, o mundial, y el Madrid una selección europea brutal. Bueno, y también los chavales rusos, un par de chavales nacionales muy buenos, turcos, les sobran jugadores buenos y no podía convocar a todos, entonces son niveles superlativos. ¿Dices? No, y quería saber por parte de los jugadores, cuando teníais o exámenes o había que ausentarse, ¿tenías facilidades por parte de los profesores? Sí. Sobre todo al principio del curso yo informé sobre mi situación de que era jugador y tal. Y en el instituto que he estado yo, sí es verdad que se facilitaba, era mucho más flexible que a lo mejor un instituto normal. Sí. Tipo, los profesores lo entendían perfectamente. Aparte que mi bachillerato era un bachillerato de adultos. Entonces muchos alumnos o tenían trabajo o por otras razones también tenían que estar ausentes. Exacto. No, yo por mi parte la verdad que no he tenido ningún problema, la verdad que no sé si habrá sido suerte o qué, pero nunca he tenido ese tema que me ha coincidido un examen con un viaje o tema. También mi curso que yo estoy haciendo no tiene muchos exámenes, son más a final de trimestre, entonces no he tenido gran problema en ese aspecto académico. ¿José Luis, alguna inquietud? No, ahora que ha comentado precisamente Manolo lo de las selecciones de clubes, es que al final estas competiciones hay clubes como por ejemplo Unicaja, que lo ven como una oportunidad formativa para seguir trabajando a los chicos, y hay otros que lo ven como oportunidad para ganar. Entonces, ¿de qué manera se motiva a los chicos, o más que motivarse, les hace creer en que pueden plantarle cara a equipos que tienen una filosofía completamente distinta y que tienen, lógicamente, incluso salarios mucho más elevados? Bueno, nosotros, de hecho, recuerdo el primer partido fue un chasco todo, ¿no? El viaje, recuerdo, fue a Madrid, a Valdebebas. El viaje fue complicado, llegamos allí, íbamos ilusionados, nos dieron un repaso brutal y fue como un choque con la realidad de pronto, decir, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿No? Y creo que a partir de ahí ya tuvimos claro que el objetivo era competir. Recuerdo que el siguiente partido era con Valencia en casa, si no me equivoco, sí. Y íbamos como temerosos, veremos a ver Valencia, tal, y bueno, ahí les competimos, tuvimos todo el partido por delante y al final lo regalamos, ¿no? Y perdimos, pero ya competimos, es decir, que fue un chasco, y nos vino muy bien para tener claro que había que competir y dar un paso adelante. Y no te planteas, pues quiero ser primero, segundo, sino competir cada partido. Y en esa pelea, y da igual lo que tengas enfrente porque te das cuenta que cualquier rival es asequible, aunque sea el Madrid. Un día lo puedes coger y le puedes ganar, igual que ellos te pueden ganar a ti. Y de hecho con el Barça pues tuvimos el partido en nuestra mano y se nos fue.
Y simplemente el deporte es así, el deporte de competición es así, es cada día a tope y sin pensar en qué tienes enfrente, porque tú un día puedes estar muy por encima de tu nivel. Oye, Manolo, y a la hora de introducir, porque claro, esto si Dios quiere va a seguir teniendo continuidad la próxima temporada, la otra y la otra. Este año ha sido pues el primero, habéis nutrido de jugadores senior como ellos, jugadores junior que también han estado prácticamente todo el rato con vosotros en la dinámica habitual. Para la próxima temporada, estos jugadores junior van a estar lo suficientemente preparados para dar también ese salto ya, que pasen a su primer año de senior o su último año de junior. Pues mira, no te puedo decir... No te sé decir exactamente cuál es la postura del club porque todavía no hemos hablado del tema y ahora mismo lo que estamos entrenando con todos los jugadores disponibles, tanto junior como senior, y decidir quién le corresponda pues la posibilidad, ¿no? Y en el club hay tanto jugadores senior como junior preparados para competir. Evidentemente harán falta ciertos refuerzos si queremos tener más opciones de ganar más partidos, ¿no? Y si es con la gente de Málaga, pues se competirá ahí a lo que nos dé, no será un problema. Pero hay chavales... Sigue siendo la de formar para el primer equipo, más allá de competir y ganar los partidos, ¿no? Personalmente lo que yo creo, hay que tener un equilibrio entre tener jugadores que puedan ayudar al primer equipo a entrenar, porque hace falta durante la temporada, jugadores que el club crea que tienen proyección, si no para este año, para el siguiente, para ayudar al primer equipo, y luego jugadores que quieran ser profesionales, que tienen buena actitud, que se esfuerzan. Entonces manejar esos tres criterios, ¿no? Y jugadores de ese tipo hay en el club. Manolo, para vosotros, para ti, para Adri, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje y la mayor satisfacción para tu proceso como... la satisfacción, sin duda, la evolución de los jugadores. El ver que hay jugadores que evolucionan, que tengo que decir que este año, honestamente, han sido menos de lo que yo esperaba, ¿no? Y el aprendizaje, pues también va relacionado con eso, que tienes unas expectativas, tienes una creencia en la evolución de jugadores y no ocurre, y tienes que aprender por qué no ha pasado, hacer tu evaluación y darte cuenta de las cosas que has hecho mal y corregirlas y no dar cosas por sentadas, no sé. Una serie de cosas al hilo de que no han salido bien algunas cosas en cuanto a evolución y reflexionar sobre ello. Pero el aprendizaje mucho porque el nivel ha sido muy alto. Y entonces estar preparado cada semana para estar al tope, hay que aprender y hay que hacerlo. Sí, yo creo que el aprendizaje al final es tanto del día a día. Para mí ha sido una montaña rusa porque llevo pocos años de entrenador y esta es la primera experiencia a nivel más top que tengo. Desde el día 1 y sobre todo de los jugadores, de los que llevan más tiempo en cantera, de su ética de trabajo, de su dinámica, de su esfuerzo, de los rivales de otros clubes, el trabajo de scouting, ves como muchos equipos jugamos a lo mismo o cosas parecidas, al final todo acaba pareciéndose mucho, pero te fijas en los detalles. Eso, he podido trabajar con Manolo, he podido trabajar en el desarrollo de jugadores con Pepe Lasso, el fijarte en cada detalle. Al final las mismas jugadas las podemos repetir todos, tenemos ahí los playbooks de los primeros equipos y de Euroliga y tal, pero el ser capaz de fijarte en los detalles, el adaptar al equipo que tú tienes a la realidad que te permite tu equipo y tu club, pues ese es el mayor aprendizaje y la satisfacción es mirar hacia atrás, las experiencias vividas, los pabellones en los que hemos estado, y el progreso de los jugadores, como dice Manolo, que estoy convencido que es brutal. Además, aquí en Málaga gozamos de muy buena salud. Los jugadores que por lo que sea no puedan continuar en el club van a poder jugar en un equipo nacional, un equipo tercera fe cerca de casa. Creo que la Liga U pone de manifiesto que el desarrollo de los jugadores, al final el que tenga talento exacerbado con 14, 15, 16 años va a seguir rompiendo la puerta, pero ahora el desarrollo pues empieza a poder ser más tardío y bueno, también se dan casos de jugadores que vuelven más tarde y habiéndose formado en otros lugares. Oye, a nivel mediático, chicos, sí que es la leche, ¿eh? El canal de YouTube, que pusieron una cámara, en Semana Santa os sacaron a todos. Bueno, eso sí que ha sido brutal, ¿no? La repercusión que ha tenido la Liga también para vosotros, ¿no? Sí, eso ha sido un cambio bastante radical, ¿no? Porque directamente pasábamos
una semana, en una jornada, salían muchísimos vídeos, salían muchísimos memes y un montón de cosas nuevas, ¿no? Que nosotros no estábamos acostumbrados a nada de eso y a nada parecido. Sí, la verdad que se le ha dado mucha bola a la liga, ha buscado que se le dé bastante visibilidad, ¿no? Y también lo que decía Miguel, ¿no? Muchos vídeos, muchos memes, también hacían top, ¿no? De las jugadas de cada jornada y la verdad que ha estado bastante interesante. Una pregunta. Obviamente, comparando lo que es la Liga U22 con lo que es la EVA, que conocéis también, ¿qué es lo que pensáis sería la mejor estructura o qué es lo que falta a la Liga EVA para que sea o igual de competitivo o mejor, para que vosotros no tengáis problemas en decidir me voy en un equipo EVA o me quedo en la U22? Pues yo creo que principalmente eso, la visualización que se tiene a los partidos Liga EVA, en comparación con lo de la Liga U, pues la Liga U lo echan hasta en la tele, ¿no? Por ejemplo, en Liga EVA me acuerdo que tenía que venir la madre de Manu para grabar los partidos porque si no, no teníamos otra manera de verlos, si no, no había acceso al partido. Oye, Manolo, ¿qué tal el villano? Quería decirte que no, al hilo de lo de las redes sociales, de la repercusión mediática. La repercusión mediática, que ha sido una pasada, al hilo del primer partido también una reflexión fue cuando Madrid nos saca del campo la primera jornada. En las redes sociales yo me salí por un tiempo, ¿no? Porque después de ese partido nos pusieron a caldo, ¿no? Los haters habituales, ¿no? Saludos. Eso sí, las redes sociales. viviste lo peor de la cara. Claro, entonces yo me quedé un poco así sorprendido, ¿no? Y es verdad que vas con ilusión a competir y de pronto te encuentras con una avalancha así al equipo, a los chavales y tal. Y eso también me recuerdo que me marcó, ¿no? Y como dice, bueno, dedícate a lo tuyo, no prestes atención a estas cosas y vamos a pelear para cambiar cambiar la situación, ¿no? Y bueno, eso fue también lo que me llamó la atención. Y luego, afortunadamente, creo que se ha ido llevando mejor por parte de todo el grupo y se ha disfrutado de esa repercusión, ¿no? Y el villano, bueno, pues el villano ha sido otro aprendizaje para mí, ¿no? Nosotros cuando queremos reforzar el equipo, porque entendemos que tenemos la base de Málaga, y si le ponemos un par de pinceladas de talento, pues genial, ¿no? Que nos ayude a competir un poquito a más alto nivel, ¿no? Pero luego también te sirve para aprender que, bueno, los fichajes llegan más pronto, más tarde, tal. Te sirve para aprender que no solo, que además del talento, hay que tener otra serie de valores que hacen mejor al equipo. Entonces, en el caso del villano, pues no hemos encajado todo lo bien que podíamos haber encajado, nos hemos esforzado todo. Y bueno, él también, su situación era pues verse en España, en Europa, y él ha cumplido esa parte y nosotros hemos aprendido también algunas cosas. Pues nosotros aprenderemos de todo y el año que viene estaremos aquí con el Unicaja U22. Chicos, muchas gracias, que haya suerte a trabajar en verano. Y nosotros el martes esperemos estar aquí hablando de la previa de Unicaja en el playoff. Ojalá sean las circunstancias para que el equipo malagueño pueda estar la próxima temporada. Nosotros estaremos aquí este próximo martes. Nos vemos en las canchas. Hasta luego, adiós. Unicaja Banco patrocina este espacio.